Buenas, soy Victoria de Notion It y os voy a enseñar cómo hacer tareas y tareas recurrentes en Notion. Es súper sencillito y vamos a verlo. Primero de nada vamos a crear nuestra base de datos que vamos a crear aquí una nueva. Yo voy a llamarla tareas, no voy a complicar la vida y podemos ocultar si queréis el título. Aquí pues podríamos ponerle tarea. Aquí yo quiero ponerle un select para que sea la categoría de esta tarea. Por ejemplo, vamos a crear, ya que estamos en las categorías, en mi caso voy a crear una de Notion, una de trading, planificación. Y por ejemplo, si tenéis asignatura o lo que sea, pues también la podéis crear aquí. Por ejemplo, matemáticas. Aquí también podéis cambiarle los colores si queréis. Yo se lo voy a cambiar de paso, ponerlo azul, y el matemáticas, pues rojo, por ejemplo. Y luego vamos a crear otra nueva propiedad que sería status, ¿vale? Que sería el estado de la tarea que estamos haciendo. Ya por defecto nos vienen 3 estados. Aquí voy a cambiarle el nombre y vamos a ponerle... sigue a empezar. En proceso. Y aquí en proceso voy a añadir otro estado que sería pospuesto. Bueno, pospuesta. Porque igual la estábamos haciendo hoy, pero no nos ha dado tiempo y preferimos pasarla al día siguiente. Entonces vamos a poner la pospuesta y en completado vamos a cambiar el nombre, completada. Aquí podéis añadirle más estados de los que queráis. Y quiero también añadir una nueva propiedad que sería fecha. Ya que estoy voy a configurarla como me gusta a mí, que sería así. Y la fecha pues estaría muy interesante para saber cuándo la tenemos y más adelante poder hacer filtros. De hecho, vamos a crear una vista de tabla aquí aparte de la misma que acabamos de crear, que es esta, porque lo que quiero es cambiar la vista y ponerlo en modo calendario. Entonces todas las tareas que vayamos a crear aquí arriba se van a venir, vamos a verlas replicadas aquí abajo. De hecho, si vamos aquí directamente, vemos que ya podemos crear una tarea directamente en ese día. Por ejemplo, tarea prueba. Veis que aquí se ha creado y se lo ha añadido a este día, el día 5 de enero. Pero bueno, lo interesante de esto no es todo esto. Vamos a borrar esta que hay aquí. Lo interesante es que nosotros podemos crear una plantilla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear para trading, en mi caso pues sería backtesting. Bueno, vamos a hacer una plantilla llamado backtesting enlazada a trading, ¿vale? El estado va a aparecer por defecto sin empezar. Y podemos también añadir iconitos y cosas así para que sea más bonito. En mi caso se lo voy a poner como este chart y vamos a crear otra plantilla también, pues enlazada por ejemplo a planificación del día. Planificación del día la voy a enlazar a la categoría planificación, que sería como para organizarte el día. Y aquí voy a ponerle un icono de... no sé, voy a poner un documento, por ejemplo. Por ponerle uno. Aquí también podemos elegirlos por defecto, ¿vale? Es decir, cuando tú vayas a crear uno, te vaya a salir siempre uno de estos. Pero bueno, esto lo quería como plantilla porque yo, por ejemplo, ahora si quiero crear una nueva tarea, le doy a New, elijo ya directamente nuestras plantillas. Por ejemplo, en este caso el backtesting me sale ya aquí. Eso sí, no tiene fecha, tenemos que elegirla nosotros. O, por ejemplo, esta tarea podemos arrastrarla aquí, en el propio calendario, y ya se nos asigna al día que acabamos de marcar. También podemos moverla aquí y cambiarla otro día, eso ya como prefiramos. Y aquí de nuevo, si elegimos por ejemplo planificación del día, pues igual, nos sale que se nos ha creado ya con las categorías y como lo teníamos preestablecido. Pero bueno, esto es simplemente cómo funcionaría crearte una tarea y con plantilla. Lo interesante de esto, de las tareas recurrentes, es que yo, por ejemplo, backtesting, que lo hago todos los días de lunes a viernes, me podría venir aquí en repeat y ahí mismo está desactivado. Pero solo podemos hacer que se repita por día, por semana, por mes y por año. Por ejemplo, si fuese por día, podemos elegir que cada cuánto se repite, ¿no? Cada cuántos días. Cuándo empieza y a la hora que queremos que empiece. Y además aquí tenemos también la franja horaria, que viene genial, porque imagínate que tú trabajas con más personas, pero viven o trabajan desde otros países. Tú aquí podrías elegir cuál es su horario y ponerle la hora exacta para él. Luego, si por ejemplo lo queremos en semanal, podemos elegir qué días de la semana podemos elegir qué días de la semana queremos que se repita, además de igual, ¿no? De elegir la hora y demás.
En el mes también, cada cuántas veces queremos que se repite y cuándo empieza. Y en los años también, cada cuántos años se repite. En este caso, vamos a hacerlo diario y que sea hoy, ahora mismo, pues si son las... Vale. Vamos a ponerlo para 2:30, que se cree una de... Bueno, y antes de nada hay que darle a salvar, ¿vale? Porque si no, no se va a guardar. Entonces ahora a las 2:30 justo se nos va a crear una tarea de backtesting como teníamos preestablecido. Mirad, justo se me acaba de crear la tarea que teníamos puesta, pero el problema que tiene esto es que, por ejemplo, si la queremos diaria, ¿vale? No nos va a coger la fecha de hoy. De hecho, a mí no se me ha ocurrido ninguna solución. Lo único que se me ocurre es que vengas aquí y le des que hoy es el día, o bueno, la arrastremos desde aquí en el calendario, pero no veo otra opción. Esto la verdad que es una cagada porque si es tareas recurrentes y a ti te gusta filtrar, por ejemplo, aquí podemos crear una nueva vista, vamos a llamarla hoy, ¿vale? Voy a quitar esto. Tú aquí en filtro podríamos ir a una fecha e indicar que filtre por hoy. Entonces, claro, aquí saldrían todas las de hoy, pero si esa es recurrente y no nos toma la fecha de hoy, no nos aparecería en este filtro. Entonces ahí ya sí que sería un poco cagada en el sentido de que tenemos que hacerlo manual. Pero bueno, quitando la pequeña cosita de la fecha, está muy bien que podemos hacer que se nos vaya creando tareas recurrentes. Aquí podemos hacer lo que queramos, no tenemos límite realmente. Y eso también tenéis que ver que pues es una plantilla. Si por ejemplo soy estudiante o soy profesor o lo que sea, tenéis curso, lo que sea, realmente podéis crear plantillas por cada clase, entonces ya directamente se va a asociar a la categoría que queréis. Y ya una vez creadas puedes incluso enlazarla a cuando quieres o cuando vas a realizar esa tarea, ¿no? Que lo podríamos ver en este modo de calendario. La verdad es que es una opción bastante chula, viene genial, sobre todo para mí, que se pueden crear las tareas automáticamente sin tener que yo ir creándolas a mano, sobre todo si sabes que se te van a repetir bastante, y tiene bastantes posibilidades, tanto a nivel mensual, puedes elegir qué días quieres que se te repita, cada cuánto tiempo, a qué hora, creo que es bastante exacto, y la única pega que tiene en sí sería la parte de la fecha, que eso todavía, y a mí no se me ocurre nada. Si se ocurre y tenéis la solución, pues genial, dejadlo aquí abajito. Y nada, esto sería todo por hoy. Si tenéis algún comentario o tenéis alguna idea que se pueda notionear, que se os ocurra, por favor, decidla aquí abajito, que me gustaría muchísimo trastear con Notion y a ver cómo podríamos mejorarlo. Más adelante voy a crear otro vídeo sobre tareas, intentando hacer lo que hace Todoist, la aplicación, que es la que yo utilizaba, y quiero trasladar las tareas que tenía ahí aquí en Notion. Entonces quiero imitar esa aplicación, a ver cómo podríamos hacerla aquí, y eso yo creo que sería un próximo vídeo bastante chulo. Así que nada, sed felices y a tener muy buen día.